Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio en este podcast titulado La educación agraria, el cual consiste en dialogar acerca de Felipe Carrillo Puerto, Salvador Alvarado, Lerdo de Tejada, Francisco J. Mújica y uno de los papeles que desempeñaron en la educación agraria, ya que el día de hoy nos acompañan la licenciada Priscila, el licenciado Carlos, la doctora Montserrat, y por lo que vamos a dar inicio con los siguientes aspectos. Hola, buenas tardes licenciados. Me presento. Yo soy la doctora Montserrat. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, buenas tardes. Yo soy el licenciado Carlos. Muy bien, gracias por la invitación. Es un gusto aquí acompañarlos en este pequeño podcast. Soy la licenciada Priscila y es un gusto acompañarlos en este podcast. Platíquenme, ¿de dónde vienen? Nosotros somos originarios del estado de Yucatán y pues ahorita andamos de gira aquí por el estado de México. Así es, compañera. Muy bien. ¿Y qué les parece si damos inicio? Bueno, comenzaremos hablando acerca de este personaje de Felipe Carrillo Puerto. A ver, licenciado Carlos, ¿qué opinas de lo que propuso este personaje ante la educación agraria? Desde mi punto de vista, se promulgó la Ley de Enseñanza Racionalista el 6 de febrero de 1922, medida que se estableció la Escuela Racionalista en el estado de Michoacán. Este tipo de personaje fue muy importante, ya que imploró la educación, se basaba en la razón, permitiendo al niño ser el agente de su propio aprendizaje. Es decir, que en base a su aprendizaje, los educandos adquirían conocimientos de la vida misma. Efectivamente, así es. Licenciada Priscila, ¿y qué nos puedes mencionar acerca de las instituciones que creó? Les puedo comentar que él creó la Academia Mexicana de la Lengua Maya y por otro lado la Universidad del Suroeste se crearon bibliotecas y con base a esto establecieron escuelas nocturnas para los adultos. Qué interesante que se hayan implementado estas instituciones para la educación de los adultos. A una gran contingencia de profesores, unos 150 de cada sexo, que se subían a un tren y dependiendo de la región a la que se dirigieran, se solía describir la zona económica, ya fuese repleta de sembradíos o fruta. La comisión solía ser recibida por los militares socialistas de la zona y por el pueblo, realizando las pláticas en completa calma, resolviéndose las dudas y convenciendo a profesores y padres de familia de la bondad del Estado racionalista. Ahora hablaremos de otro personaje importante en este tema, como lo fue Salvador Alvarado. A ver, licenciado, para ti, ¿quién fue este personaje? Para mí, Salvador Alvarado fue un personaje muy importante, ya que fue quien ordenó que en cada hacienda hubiera una escuela, combatiendo así la ignorancia. Entonces, Salvador fue un héroe de la educación. Coménteme, licenciada, ¿con cuántos maestros se contaba y aproximadamente cuánto gastaban anualmente? Bueno, pues en esos tiempos se contaba con 2,000 maestros y un aproximado que se gastaban eran 200,000 millones anuales. ¿De verdad? Eso suena muy interesante, no lo sabía. Algo interesante que propuso Alvarado fue poner un alto a los educadores porque podrían llegar a ocasionar un golpe de estado en Yucatán. Salvador Alvarado consolidó leyes que sentaron las bases del México actual. El general Salvador Alvarado Rubio, quien fuera gobernador de Yucatán de 1915 a 1918, consolidó grandes reformas legales de largo alcance que sentaron las bases para la evolución del sistema educativo y laboral mexicano actual, entre otros aspectos. Se continúa hablando sobre lo que hizo Tejada ante la educación, el cual lleva a la siguiente pregunta. Bueno, licenciado Carlos, ¿qué nos podrías decir sobre las aportaciones que hizo Adalberto Tejada? Yo de Adalberto Tejada te puedo comentar que él fomentó la educación en el campo, aumentando el número de escuelas, maestros, así como también aumentó su estructura.
Entonces, ¿se podría decir que gracias a este personaje contamos con escuelas y maestros? Sí, lo que él buscaba era elevar el nivel académico de la población. Con base a ello, impulsó la educación rural y reorganizó la administración del ramo, así como también construyó más escuelas y se reorganizaron mejor el presupuesto. Así tendría una mejor sociedad. Las leyes de reforma a la Constitución, donde se estableció el laicismo en el país, y además dictó una ley en la que en el artículo 49 se prohibía la enseñanza religiosa en planteles oficiales e imponía en su lugar la enseñanza laica. Por último, se hablará un poco sobre un último personaje, pero no menos importante, como lo fue Francisco J. Múgica. A ver, licenciada Priscila, menciónenos cómo demostró Múgica la confianza ante el estudio o la educación. Bueno, pues Múgica demostró con hechos su confianza en la educación para promover cambios sociales, por ejemplo, como en Tabasco, generar condiciones de equidad para la mujer. Rumbo a la transformación del país, su cambio se vio cuando Múgica demostró con hechos su confianza en la educación para promover cambios sociales que pudieran corregir el rumbo a la enseñanza. Bueno, ahora que hemos conocido un poco acerca de estos personajes y cómo han influido o cómo influyeron en la educación agraria, tenemos una pequeña visión de cómo se dieron los hechos y entender el porqué de la educación hoy en día. Muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Ahora tenemos un poco más claro este tema. Les damos la despedida y espero volver a verlos en un siguiente podcast. Muchas gracias por habernos invitado. Fue un placer acompañarlos.